Cuando estaba en la escuela, nuestro profesor de matemáticas era un hombre llamado señor Stickson. Era bastante joven y las chicas de mi clase pensaban que era guapo al principio. Tenía perforaciones de ojos azules y siempre parecía que necesitaba una afeitada. Sin embargo, desde el primer día que vino a nuestra escuela, todo el mundo lo odiaba. Tenía un carácter increíblemente violento. En lo más mínimo, volaría en una ira incontrolable, despotricando y delirando a cualquiera que tuviera la desgracia de cruzar su camino. A menudo podía ser escuchado gritando y gritando abusos en los pasillos y las clases. A veces incluso amenazaba físicamente a los estudiantes, pero nunca golpeaba a nadie. Aún así, toda mi clase estaba aterrorizada de él. Incluso los otros profesores parecían tener miedo de él y trataron de mantenerse fuera de su camino. Un día, una chica llamada Beverly llegó tarde a clase. Ella abrió la puerta justo como el señor Stickson estaba en el medio de darnos lecciones. Acaba de romperse y comenzó a lanzar insultos y abusos contra ella. Se levantó justo en su cara y estaba tratando de intimidarla, moviendo su dedo hacia ella y forzándola a respaldar contra la pared. Beverly usualmente era una chica tranquila y bien educada y no merecía las cosas horribles que estaba diciendo sobre ella. Estaba demasiado cerca e invadió su espacio personal. Ella intentó alejarlo, pero cuando puso sus manos sobre él, las cosas empeoraron mucho. Stickson repentinamente retrocedió y la abofeteó en la cara. Todos estábamos completamente sorprendidos. Incluso Beverly no podía creer lo que había hecho. Ella estuvo allí estupefacto por unos momentos, luego salió corriendo del aula, llorando y agarrando su mejilla. Stickson continuó enseñando como si nada hubiera pasado. El aula estaba completamente silenciosa. La tensión en la habitación era palpable. Podrías haber escuchado caer un pin. Nadie quería arriesgarse a alejarlo otra vez. Todos sabíamos que el señor Stickson iba a estar en grandes problemas. Al día siguiente, la madre de Beverly apareció durante la clase y pidió hablar con el señor Stickson. Salió a hablar en el pasillo y cerró la puerta detrás de él. Toda la clase se quedó en silencio, tratando de escuchar su conversación. La madre de Beverly comenzó a gritarle a nuestro profesor de matemáticas, maldiciéndole y llamándole todos los nombres en el libro. Ella dijo que iba a hacer que lo despidieran por agredir a su hija. Cuando nos asomamos por la ventana, vimos que Stickson estaba parado allí frente a ella, sin mover un músculo. Había una furiosa expresión en su cara, pero no importa lo que ella dijo, él no reaccionó. Fue bastante inquietante. Cuando la madre de Beverly finalmente dejó de gritar, se fue y Stickson volvió a la clase. Su cara estaba roja brillante y había una rabia en ebullición en sus ojos. Ignorándonos, se sentó en su escritorio y simplemente revisó sus papeles hasta que suena la campana al final de la clase. A la mañana siguiente, cuando llegué a la escuela, escuché las impactantes noticias. Cuando Beverly y su madre habían estado conduciendo a casa el día anterior, habían estado involucrados en un accidente. Su coche se estrelló contra un poste telefónico. La madre murió en impacto y Beverly estaba en coma. Estaba horrorizado. Algunos de mis compañeros estaban llorando. Otros se sentaron en sus escritorios en silencio aturdido. Todos estaban devastados. Todo el mundo, eso es, excepto el señor Stickson. Pasó todo el día con una gran sonrisa en su cara. Nunca lo había visto tan feliz. Fue como si estuviera encantado con su desgracia. Nunca imaginé la verdad. Pasaron unas semanas y gradualmente todo volvió a la normalidad. Un día, durante la clase de matemáticas, se apagó un celular. El señor Stickson se volvió loco y empezó a correr por el aula, exigiendo saber cuál era el teléfono. Cuando finalmente encontró la fuente de la alteración, agarró a un chico llamado Jared por la garganta y lo sacó de su asiento. Cavó a través de los bolsillos de Jared, hasta que encontró el móvil y lo confiscó. Después de la clase, cuando Jared subió para recuperar su teléfono, Stickson se negó a dárselo. En lugar de eso, lo encerró en su maletín. Jared estaba furioso y, mientras caminábamos a casa juntos, encontré un plan. Al día siguiente, cuando la clase terminaba, distraje al señor Stickson haciendo preguntas estúpidas sobre un simple problema de matemáticas, mientras Jared revisó el maletín desatendido y robó su teléfono de vuelta. Pensábamos que habíamos sacado uno rápido, pero después de la escuela, cuando estábamos caminando a casa, tuve la sensación de que nos estaban siguiendo. Me di la vuelta y me quedé sorprendido al ver al señor el camión de Stickson lentamente caminando por la calle detrás de nosotros. Estaba sentado en el asiento del conductor, mirándonos con sus fríos ojos azules.
Antes de poder decirle algo a Jared, el camión de Stickson de repente se detuvo muerto en medio de la calle. Miré a mi derecha, justo a tiempo para ver un coche de exceso de velocidad pasando la intersección. Corrió directamente a través de los semáforos y vino a cañón hacia nosotros. ¡Cuidado! Grité y salté por seguridad, pero llegué demasiado tarde para salvar a Jared. El coche se estrelló contra él, lanzando su cuerpo al aire. Fue horrible. Me acosté en el suelo, aturdido y confundido. Cuando miré alrededor, vi el cuerpo de Jared roto y ensangrentado en medio de la carretera. No se estaba moviendo. El coche de Stickson no estaba en ningún lugar para ser visto. Una ambulancia apareció unos minutos después y llevó a Jared al hospital, pero no había nada que los médicos pudieran hacer por él. Una hora después, estaba muerto. Fueron unos días antes de que me sintiera lo suficientemente bien como para volver a la escuela. Presenciar el accidente fue increíblemente traumático. En clase de matemáticas, Stickson me miró, nunca dijo una palabra. Nunca mencionó nada sobre el accidente o la muerte de Jared. Sin embargo, tenía una sonrisa astuta en la cara. Una tarde, recibí una llamada de Beverly, que realmente me sorprendió. Ella todavía estaba en el hospital, recuperándose de sus heridas, pero había salido de su coma y estaba lo suficientemente bien como para hablar por teléfono. Ella dijo que había oído hablar del accidente de Jared, y me preguntó si había estado con él cuando sucedió. Le dije que estaba con él y luego le dije que Stickson había estado allí también. Lo sabía. Lloró. Justo antes de que mi madre se desvió de la carretera y golpeó el poste de teléfono, vi algo. Miré por la ventana y vi un camión en el carril junto a nosotros. El señor Stickson estaba en el asiento del conductor. El resto es solo un borrón, pero lo recuerdo claramente. Él solo nos estaba mirando, básicamente. Ella dijo que Stickson de alguna manera causó el accidente. No sabía qué pensar. Todo parecía tan loco, pero si Stickson estaba en la escena de ambos accidentes, tenía que estar involucrado de alguna manera. Fue demasiada coincidencia. Beverly me dijo que me cuidara de Stickson. Ella dijo que él era peligroso y yo podría terminar siendo su próxima víctima. No sabía qué pensar. A la mañana siguiente, cuando salí a la escuela, había una camioneta estacionada al final de la calle. Era el camión de Stickson. No pude ver al conductor y cuando me acerqué, el motor del camión se arrancó y rugió por la calle. Fue suficiente para asustarme. Me convertí en un accidente nervioso. Por la noche, miraría por la ventana y vería el camión de Stickson estacionado fuera de mi casa. A veces, me permitía verlo, sentado en el asiento del conductor, mirándome con esos ojos azules fríos. Estaba tratando de intimidarme. Después de un tiempo, se hizo evidente que había algo malo conmigo. Perdí mi apetito y rara vez comí algo. Empecé a perder mucho peso. Rara vez me las arreglé para dormir y cuando lo hice, mis sueños estaban plagados de pensamientos de Stickson. Mis padres asumieron que estaba luchando en la escuela y, finalmente, el señor Autorne, mi profesor de ciencias, me detuvo en el pasillo y me dijo que quería verme en su oficina. ¿Hay algo de lo que necesites decirme?, preguntó. ¿Algo que necesitas sacar de tu pecho? ¿Algo que involucra al señor Stickson, tal vez? Mi mandíbula cayó. Acabo de asentir. Todo vino derramando. Le conté sobre mis sospechas que el señor Stickson estuvo involucrado en los accidentes. Cuando terminé, señor Autorne tenía una mirada extraña en su cara. Me senté allí esperando que me llame loco y me tiré de su oficina. En vez de eso, me dio una palmada en el hombro y me dijo que me creía. Él dijo eso, hace unos años, él y el señor Stickson había estado enseñando en otra escuela. También reveló que hubo un par de accidentes muy extraños en la escuela, durante el tiempo Mr. Stickson había estado enseñando allí. Inicialmente, hubo problemas con el vandalismo. Algunos estudiantes irrumpieron en las aulas y pintaron grafitis con aerosol en las paredes. También se metieron en el escritorio de los profesores y robaron algunos equipos. El último aula en la que se había entrado fue el señor Stickson. Al día siguiente, 3 estudiantes murieron en un terrible accidente de coche. Algunos de los objetos que habían sido robados a los maestros fueron encontrados en el maletero del coche y había una lata de pintura en aerosol en el asiento trasero. Era obvio que ellos habían sido los que destrozaron la escuela. Todos en la escuela estaban horrorizados. Todos excepto Stickson. El señor Autorne creció sospechoso cuando vio lo feliz y contento que Stickson se convirtió cuando se enteró del accidente. Un tiempo después, la escuela tuvo que dejar ir a varios profesores. El señor Autorne y el señor Stickson perdió sus trabajos.
Al día siguiente, el administrador de la escuela que hizo los recortes fue atropellado por un coche. Más tarde murió en el hospital. El señor autor me dijo que cuando salió del edificio, vio a Stickson parado en la puerta, solo mirando al administrador. Describió el mismo resfriado, resplandor que había visto. Me dijo que había estado vigilando a Stickson desde entonces. Estaba atónita y no sabía qué decir. Le dije al señor Autorne que teníamos que hacer algo. Si Stickson fue responsable de los accidentes, tuvimos que detenerlo. Tuvimos que contactar con la policía. Autorne sacudió su cabeza gravemente. No hay pruebas, dijo. Stickson no puede estar atado a nada. Incluso si la policía nos creyera, nunca podrían hacer un caso. Ningún jurado lo condenaría. Entonces no hay nada que podamos hacer, dije desesperadamente. No te preocupes por eso, dijo el señor Autorne. Déjame cuidarlo. Esa tarde, estaba caminando a casa desde la escuela cuando tuve la sensación más extraña de que estaba siendo observado. Los pelos en la parte de atrás de mi cuello se pararon de punta. Miré alrededor y vi al señor la camioneta de Stickson. Estaba estacionado en el otro lado de la calle y estaba de pie frente a ella. Un frío corrió por mi columna vertebral. Su rostro se torció de rabia y me estaba mirando atentamente, sus ojos fríos y llenos de malicia. Lo siguiente que supe, sentí una sensación de apretar alrededor de mi cuello. Me estaba ahogando. No podía respirar. Mis pulmones estaban luchando por el aire. Estaba aterrorizado y empecé a agarrarme de la garganta. Estaba empezando a desmayarme. Iba a morir. Entonces escuché un sonido terrible. Fue un chillido ensordecedor, seguido por el crujido de metal sobre metal. La sensación de apretar alrededor de mi cuello se detuvo y podría respirar de nuevo. Cuando finalmente me las arreglé para sentarme, vi lo que había pasado. Un coche se había estrellado directamente contra la camioneta. Stickson fue aplastado entre los dos vehículos. La mitad superior de su cuerpo destrozado estaba tirado sobre el capó del coche en un charco de sangre. Estaba muerto. Su cadáver había sido tan aplastado que sus agallas se vieron forzadas por su boca. Fue una visión repugnante de contemplar. La puerta del coche se abrió y una figura tropezó. Había sobrevivido al accidente, pero estaba malherido. Se cayó de rodillas en medio de la calle. Corrí a ayudar y cuando vi su cara, me detuve en mis caminos. Fue el señor Autorne.